Buenas noches. Vamos a ver hoy el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial y que es la principal fuente de recaudación propia que tienen las provincias. Es un impuesto que recibe constantemente críticas de parte de la doctrina, porque cuando lo vayamos analizando nos vamos a dar cuenta que tiene una serie de problemas o genera una serie de problemas en la actividad económica y consecuentemente desde el plano teórico se propicia siempre o bien eximir a determinadas actividades o aquellos más osados directamente proponen su derogación. Lo que pasa que como es una fuente de recaudación importante, no es factible hacerlo. Digamos que desde el punto de vista de lo que se llama el derecho intrafederal y los denominados pactos fiscales, los del año 92 y 93, en su momento propiciaron la exhibición de determinadas actividades que estuvieran eximidas de este impuesto cuando se reunían determinadas condiciones, actividad primaria básicamente, o la baja o reducción de alguna de las alícuotas, y esos pactos fiscales que finalmente en la práctica casi no estuvieron operativos. La alternativa fue en el año 2017 el consenso fiscal, que si bien también firmado entre la Nación y las provincias, que si bien no propició la derogación del tributo, sí alentó a que no se establecieran alícuotas diferenciales por el lugar de producción, por un lado, y por el otro, entre otras cuestiones, propició la implementación de mecanismos que agilicen la devolución de los saldos a favor de este impuesto. Tanto los pactos fiscales como el consenso fiscal finalmente en la práctica no dieron resultado alguno, porque Argentina transita generalmente de una crisis a otra y este es un tributo que le reporta, como ya dijera antes, una recaudación significativa a cada una de las provincias y no están dispuestas a soltarlo. ¿Por qué toda esta introducción? Bueno, porque es un tributo que desde el punto de vista técnico tiene una serie de problemas, ya que genera lo que se llama efecto piramidación o cascada. Vamos a sus características. Es un impuesto indirecto porque grava una manifestación mediata de la capacidad contributiva, como es el ingreso, y es típicamente indirecto porque en realidad, si ustedes lo analizan, como grava el ingreso y no tiene en cuenta, por supuesto, ninguna consideración de tipo personal y tampoco la posibilidad de deducir los gastos, el ingreso per se es tan solo un parámetro mediato de la capacidad contributiva. De allí que se lo describa como un tributo indirecto, un impuesto indirecto. Pero además, desde el punto de vista económico es el típico impuesto indirecto porque se traslada al que sigue en la cadena de producción o de comercialización. Pero además es plurifásico, es decir, grava cada etapa de la producción. Pero a diferencia del IVA, que también es plurifásico, no tiene la posibilidad de compensar débito y crédito fiscal. Consecuentemente, el impuesto se va a aplicar sobre el precio que tenía el bien en la etapa anterior con el impuesto que ya hubiera pagado. No sé si me explico. Consecuentemente, en cada etapa, el impuesto va a gravar el precio que tenía el bien con más la suma del impuesto que ya tenía. Por eso se llama efecto piramidación o cascada, porque en cada etapa el impuesto va engrosando el precio del producto y esto lo va haciendo absolutamente distorsivo de la actividad económica, y finalmente el que soporta
el precio total del impuesto, en líneas generales, es el consumidor final. O sea que para la actividad económica es un impuesto francamente inconveniente y en general trasladable desde el punto de vista económico. Entonces, indirecto, plurifásico, genera efecto piramidación o cascada, es un impuesto más antipático que otros, porque aparte es más injusto, como podemos ver. No tiene en cuenta circunstancias personales, con lo cual es un impuesto típicamente real, y su alícuota es proporcional, o sea que tampoco tiende a la progresividad en la imposición, como sí lo hace, por ejemplo, el impuesto a las ganancias para las personas físicas. Como ustedes ven, prácticamente que no podemos advertir una característica que lo haga un impuesto justo y equitativo. Pero es la principal fuente de recaudación para la provincia de Buenos Aires y para todas las provincias, la principal fuente de recaudación propia, más allá de lo que reciba por coparticipación federal de impuestos. Naturalmente tiene que cumplir con el sustento territorial y está regulado en el Código Fiscal a partir del artículo 182, que en la versión actual, o sea, la versión 2020, establece que grava el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso. Ya acá hay varias cuestiones para analizar. Lo que grava es el ejercicio habitual de una actividad, comercio, profesión, no meramente ocasional. Y tiene que ser a título oneroso, que no es lo mismo que con ánimo de lucro. Y aquí hay ya una primera discordancia con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de la cual los códigos fiscales no se podrían apartar y sin embargo lo hacen. Porque lo que exige la Ley de Coparticipación es que si bien reserva o deja en cabeza a las provincias la posibilidad de cobrar este tributo, lo supedita a las actividades que tengan ánimo de lucro. En cambio, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y la mayoría de los códigos fiscales del país en realidad proponen otro tipo de imposición, porque fíjense que solo exige que se grave locaciones de bienes, obras, servicios o cualquier otra actividad a título oneroso. Es decir, que haya una contraprestación de la otra parte, genere lucro o no genere lucro. La clave, esto hay que repasar obligaciones, hay que repasar contratos. No es lo mismo título oneroso que lucro. En el lucro presupongo una renta, una ganancia esperable. Cuando algo es a título oneroso significa que hay una contraprestación recíproca y que no necesariamente me deja una renta. Es un impuesto de ejercicio anual y por el artículo 200, ya les digo, 209, se establece que el periodo fiscal es el año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si bien se ingresa mediante anticipos, acá la palabra anticipo no tiene la misma significación que en el caso del impuesto a las ganancias. Ustedes recuerdan que cuando vimos este tema en el impuesto a las ganancias, el concepto de anticipo tenía que ver con el hecho de que el contribuyente, en función de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del año anterior, puede verse obligado a ingresar una serie de sumas a cuenta del impuesto del año que sigue, y en su caso puede dar lugar hasta que incluso que se le genere un saldo a favor, si en el año que sigue tuviera un quebranto o que tuviera que pagar menos impuesto.
pero claramente el anticipo del impuesto a la ganancia es como una presuposición de que en función de la renta que obtuve el año pasado, este año me va a ir de un modo similar y por eso el fisco me pide que le vaya ingresando el impuesto. Eso en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a los ingresos brutos no es así. Si bien la denominación es la misma, es decir, anticipo, en el caso del impuesto a los ingresos brutos es simplemente un pago a cuenta del impuesto de ese mismo año. Con lo cual la declaración jurada que se presenta a principio del año que sigue, en febrero, marzo, abril del año que sigue, es una mera formalidad porque uno ya ha ido ingresando en 12 anticipos el impuesto a cuenta de ese mismo ejercicio, ¿sí? Y no está calculado en función del ejercicio fiscal anterior, sino de lo que se facturó en ese ejercicio. Es decir, en enero facturé tanto, ingreso un anticipo del impuesto a los ingresos brutos de X valor. En febrero facturé tanto, lo mismo. Es un impuesto autodeclarado, pero en una de las reformas que se hizo hace unos años, el tercer párrafo del artículo 209 establece que la autoridad de aplicación podrá disponer para determinada categoría de contribuyentes o responsables otra modalidad de liquidación del impuesto. Concretamente, sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la autoridad de aplicación podrá disponer de manera general o para determinado grupo o categoría de contribuyentes la liquidación del impuesto e ingreso de los anticipos sobre la base de declaraciones juradas. Es decir, este párrafo, el tercer párrafo del artículo 209, es bastante problemático porque le permite a la administración fiscal salirse del principio de autodeclaración jurada, que es el principio, yo diría, madre para los principales impuestos de la Argentina, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, y sustituirlo por un sistema de anticipos liquidados por la administración. Dice que lo puede hacer con carácter general o para determinado tipo de contribuyentes. Bueno, de hecho, lo ha realizado con un sistema que era Arbanet, que yo le expliqué en otra clase, que por suerte ha sido derogado, y está todavía vigente para aquella categoría de contribuyentes que denominamos contribuyentes reticentes y para los cuales hay un procedimiento especial para la determinación y la exigibilidad del pago del impuesto que puede determinar lo que se llaman las liquidaciones express. Salvo esos dos supuestos, ARBA, que no rige más, y las liquidaciones express, que todavía están vigentes, hoy la provincia de Buenos Aires se sigue manejando con un sistema de autodeclaración del impuesto a los ingresos brutos, con un periodo fiscal anual y con un ingreso de anticipos que por lo general es mensual, es decir, 12 anticipos mensuales. Eso por un lado.